Estamos hablando del ACV que tuvo lamentablemente Fernando Ruiz Díaz, líder de la banda Catupecu Machu, que preocupó, ¿no?, a toda la población, a sus seguidores, fanáticos, y bien como mencionaste, Marcelo, es importante prevenir el ACV y hablar del mismo. Y para ello es que hemos invitado a Jerónimo Cosio, que es jefe de la unidad ACV del Hospital Padilla. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, lo que le queremos preguntar básicamente, ¿qué es un ACV y cómo se produce? Bueno, un ACV, stroke o ictus son sinónimos. Antiguamente nosotros les decíamos accidente cerebrovascular, pero lo cierto es que en raros casos se trata de un accidente, sino que es una patología francamente evitable. El 95% de los ataques cerebrovasculares se producen porque una persona ha estado expuesta durante mucho tiempo a factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ¿Bien? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede prevenir? Porque sabemos, usted dijo que en el 95% de los casos es prevenible. Entonces queremos hacer hincapié en el tema de la prevención también. Exactamente. Un ACV puede ocurrir en cualquier edad. Puede ocurrir en niños, puede ocurrir en adolescentes, pero la mayoría de los casos ocurre en mayores de 60, de 65 años. Porque en esa población ya ha pasado mucho tiempo que han estado expuestos a hipertensión crónica, a diabetes, a tabaquismo, a sobrepeso. De manera que si nosotros podemos corregir esos factores de riesgo, evitaríamos el 85% de los casos. Bien, entonces sí, es importante una alimentación saludable, es importante tomarse la presión también, ¿tengo entendido? Es fundamental porque el principal factor de riesgo por un ataque cerebrovascular es la hipertensión crónica. Así que todos deberíamos saber nuestros valores de presión y saber si estamos tratados adecuadamente y si estamos cumpliendo los objetivos tensionales que tenemos que tener. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que una persona está sufriendo un ACV? Porque muchas veces se escuchó casos de que, por ejemplo, decía, estaba teniendo un ACV y no nos dimos cuenta. ¿Cómo hacemos para detectar esas alarmas, esos indicios? Exactamente. Bueno, un ACV, en primer lugar, todos tenemos que conocer esta patología. Esta patología suele hacerse famosa cuando alguien conocido ha tenido un ACV. Ha pasado con, por ejemplo, actores de cine como Carlos Calvo. De repente se hace famosa cuando algún artista, por ejemplo, Gustavo Cerati, tiene un ACV y bueno, este tema viene al medio. Todos sabemos que cuando tenemos un dolor de pecho vamos rápidamente a un centro de cardiología porque podemos tener un infarto cardíaco, pero poco se sabe de cuáles son los síntomas de un ACV y cómo actuar adecuadamente. Un ACV siempre tiene que ser tenido en cuenta ante todo cuadro neurológico que se instala súbitamente, es decir, una persona que está absolutamente normal, pero de repente algo le pasa. Y esos síntomas que aparecen generalmente son que pierden o tienen una disminución de la fuerza en algún lado del cuerpo, sea en el lado derecho, en el lado izquierdo, de repente pierden la sensibilidad en el lado del cuerpo, lado derecho, lado izquierdo, o tienen un problema para poder comunicarse, expresar el lenguaje o entender lo que se está hablando, o un dolor de cabeza que se instala fuerte súbitamente. Bien. Alguien me dijo una vez que los primeros 40 minutos son fundamentales por el tema de las secuelas. ¿Esto es correcto en cuanto a tiempo? ¿Cómo tenemos que actuar en caso de que alguien en la familia, por ejemplo, esté atravesando por un ACV? Sí, el factor tiempo es fundamental porque el cerebro tiene dos características negativas que lo diferencian de otros órganos. En primer lugar, no tiene reserva de oxígeno, por lo tanto tolera apenas unos pocos minutos, 2 o 3 minutos, la falta del aporte del oxígeno. Y por otro lado, es un tejido que tiene una escasa capacidad de poder regenerarse, de manera que cuando una parte del cerebro se lastima, ya sea por un ACV o un trauma, no se va a regenerar fácilmente y lo que va a pasar después con el tiempo y la rehabilitación es que otras áreas van a empezar a tomar el control de lo que se ha perdido. Por lo tanto, cuando ocurre un ACV, sabemos que partimos con estas dos grandes desventajas, en donde el tiempo y la consulta más temprana es fundamental para que la mortalidad sea menor y las secuelas sean menores. Mientras más temprano nosotros podemos hacer un tratamiento, por ejemplo, abrir la arteria que está obstruida, más chico va a ser el ACV, las secuelas van a ser menores, el paciente va a poder volver más rápido y mejor a su vida cotidiana y la mortalidad va a ser menor. Bien, también he conocido casos en donde se menciona, por ejemplo, esta persona tuvo mini ACVs antes del ACV quizás mortal o el más fuerte que le dio. Estos mini ACVs, ¿cómo se pueden detectar? ¿Cómo sabemos que una persona está atravesando por esto? ¿Es común? ¿No es común? Aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen un ACV previamente han tenido síntomas parecidos a un ACV que rápidamente se han resuelto y ha quedado totalmente normal. Bien, a veces esos síntomas son un poco chiquitos, como pérdida de la fuerza en la mano solamente o una asimetría en la cara y rápidamente vuelven a estar normal. Pero lo importante de esto es que es un anunciador. Bien, si nosotros esos pacientes no lo detectamos y no lo estudiamos rápidamente,
Bien, probablemente en los próximos días pueda tener el mismo daño, pero se instala de manera permanente. Entonces sí hay que darle mucha bolilla, aunque sean síntomas menores, porque podría ser en el trasfondo algo grave. Ante el mínimo síntoma tenemos que ir a un neurólogo. Ante el mínimo síntoma, la conducta más importante sería llamar al 107. Y si nosotros podemos referir que nosotros o nuestro familiar está teniendo síntomas que parecen una ACV, el 107 va a enviar inmediatamente una ambulancia en búsqueda de este paciente. Pero también el personal de 107 está capacitado con un interrogatorio dirigido de poder llegar a un diagnóstico telefónico de alguien que puede estar teniendo un ataque cerebrovascular, enviar una ambulancia rápidamente, buscarlo y llevarlo a un centro de atención en donde tenga capacidad de recibir estos pacientes y ofrecerle un tratamiento. En lo cotidiano se escucha también por ahí gente que te dice o que te da algunos consejos, porque está lleno de consejeros, que te dicen, por ejemplo, si vos crees que una persona está atravesando por una ACV, hacerle levantar las manos de manera coordinada, hacer que escriba una frase con la lapicera en algún papel, que lleve a cabo una sonrisa. No sé si esto... Exactamente, es fundamental porque útil. es muy útil porque son maniobras muy sencillas y que son muy sensibles para detectar pacientes que pueden estar teniendo un ataque cerebrovascular. Quizás sea otra cosa, pero no importa, a lo mejor sí es una ACV y mientras más temprano pueda tener una consulta mejor. Bien, esto también es muy importante. Y ya como para cerrar, ¿qué secuelas puede dejar una ACV y cuáles serían los tratamientos indicados? Las secuelas pueden ser muy variadas, depende del territorio cerebral afectado, pero en casos graves los pacientes pueden quedar en estado de postración, con alimentación por sonda, es decir, con una calidad de vida severamente deteriorada. El objetivo es que eso no pase, es que la secuela pueda ser lo menor posible o que no pueda tener secuelas, ¿bien? Pero cuando ocurre un ataque cerebrovascular es probable que alguna secuela pueda llegar a quedar. Lo importante es que sea lo más chico posible. Bien, y ya como para cerrar, le voy a pedir alguna recomendación para la población que lo está mirando, ahí está la cámara, no sé si le quiere dar algunos tips o algunos consejos de prevención quizás, como para cerrar el mensaje principal. Sí, es fundamental el conocimiento de esta patología y sobre todo la prevención con los factores de riesgo cardiovasculares. Nosotros tenemos tiempo para poder corregir los factores de riesgo cardiovasculares, pero que hay muy poco tiempo de poder hacer cosas cuando esto ya ha pasado.